Como habíamos mencionado que en el ciclo estral en la hembra podíamos encontrar alguna serie de cambios que se producían en su comportamiento o en su morfología o en cuanto a su fisiología. En este caso vamos a ver el comportamiento del celo, ¿sí? Que es un comportamiento propio de la etapa o de la fase que vimos como estro. En este caso se define como un periodo donde la hembra se encuentra receptiva sexualmente para el apareamiento, presentando de esta forma algunos signos físicos, es decir, que pueden ser visibilizados y que nos permite o permite a la persona, en este caso que se está detectando el celo, pueda detectarlo a simple vista. ¿Sí? Y por eso decimos que el celo tiene, como habíamos mencionado, un signo primario, que en este caso era la pasividad a la monta, es decir, la hembra manifiesta una conducta homosexual, que ya habíamos mencionado, y algunos signos secundarios, que como pueden ser la inflamación de la zona vulvar. Recuerden que yo había mencionado de que el aparato reproductor estaba altamente irrigado y por esa razón la alta irrigación producía una edematización durante el celo, principalmente durante el estro, de lo que es esa zona. Entonces se observan esa zona edematizada, es decir, inflamada. Se produce también una descarga de mucus transparente a través de la vulva, que es producido por las glándulas de la vagina. También con respecto también al comportamiento, se observa que la hembra puede llegar a estar inquieta, que muge con frecuencia, que tiene mucha actividad, es decir, camina mucho, eh, orina con frecuencia, o también se lo suele mencionar como micciones, ¿sí? Es decir, orinar con frecuencia. Podemos ver también a simple vista peladuras en la zona de la grupa porque hay hembras que la han estado saltando, la han estado rozando, y algunos otros que pueden ser como presuntivos, como puede ser que la hembra hay una disminución en la ingesta de materia seca, y también muchas veces, sobre todo en los tambos, se observa una disminución en la producción de leche, y que suele ser algo que el tambero suele detectar. Pero, ¿qué debemos aclarar? Que el principal signo es el signo primario. Los otros signos pueden llegar a complementar la información, pero muchas veces uno, cuando tiene muchos animales, no está viendo, por ejemplo, porque sabemos que la cola tapa la zona vulvar, o a veces eh, los animales están alterados por otras cosas, o por ejemplo si hace mucho calor, el animal puede estar alterando su comportamiento de modo que, por ejemplo, no consuma o no produzca tanta leche como la que se espera. En este caso vemos, simplemente quería mostrarles la imagen, ¿sí? Por ahí cuando decimos de que este es el signo primario, también es importante que, que sepan de que muchas veces se producen falsas montas, es decir, la hembra simplemente la salta y la otra puede llegar a tener una actitud instantáneamente de correrse, y que la detección de celo no es una práctica fácil, sino que el ojo se tiene que entrenar, es decir, hay que ver muchos animales. Pero bueno, pueden estar esos signos secundarios que también nos pueden dar una ayuda, digamos, y que a lo mejor nos pueden llegar a definir, digamos, para decir si es celo o no. En este caso también, bueno, ustedes pueden ver acá la edematización, ¿sí? Es decir, produce la inflamación. Esto es un poco de los signos secundarios. También podemos ver que los animales tienden a acercarse como para olerse, ¿sí? Y que bueno, en esa actitud suelen apoyar la parte inferior de su cabeza, apoyarla sobre digamos,
el lomo del otro animal previo a saltarlo y lo salta. Bueno, no se ve muy bien, pero quería mostrarles esta secreción de esta mucosa cristalina que despide a través de la vulva, en el caso de la imagen de la derecha. En el otro también, bueno, la actitud del signo primario que veníamos mencionando. Particularmente en lo que es la producción de bovinos de leche, se ha visto una correlación a través de estudios donde se observa que cuanto mayor producción de leche tienen las hembras, ¿sí? Que sabemos que están seleccionadas para producir mayor cantidad de leche y que cada vez lo que se busca es eso, ¿no? Que produzcan mayor cantidad de leche. Se ha visto que la duración del celo tiende a disminuir. Y esto, que no nos vamos a cansar de repetirlo, se ha estudiado y se ha visto que se produce una altísima metabolización de sangre, ¿sí? Que pasa a través del hígado, y con eso se metabolizan muchísimo lo que son las hormonas esteroideas, en este caso los estrógenos, la progesterona. Y eso conlleva a que la duración del celo sea menor, además de otras cuestiones que tienen que ver, como por ejemplo, con problemas a la hora del reconocimiento de materno de la preñez, que ya lo vamos a ver un poco más adelante. Pero quiero que se queden con esto de que en vacas de alta producción se observa con frecuencia que cuanto más leche producen, la duración del celo tiende a disminuir. También este es en otro caso donde también se ha visto que la duración del celo es afectada por el estado corporal. Es decir, cuando se ha visto que hay casos de hipoalimentación o donde el estado corporal es bajo, se ha observado que la duración del celo es menor. Es sabido que cuando un animal está bajo de peso o está hipoalimentado, su condición corporal es baja, por la partición de nutrientes, el animal prioriza siempre su mantenimiento antes de otras actividades, ¿sí? Como pueden llegar a ser la reproducción o como pueden ser la lactación o la gestación o el aumento de peso, ¿sí? El animal siempre va a priorizar su mantenimiento. Y también quería mencionarles que también se ha visto que la duración del celo o la frecuencia de que se produzca el celo en la época de mucho calor generalmente se da a horas muy tempranas o se da durante la noche. Muchas veces cuando se está detectando celo, esto suele ser perjudicial porque ya como vamos a ver más adelante, esto es a modo de comentario, cuando detectamos celo generalmente se hace con una diferencia de 12 horas y se buscan horarios que no comprenden a los de la madrugada, ¿sí? Entonces muchas veces los celos cuando se pierden porque se producen durante la noche y obviamente es poco frecuente de que se detecte celo durante esas horas, entonces al no verse o el hecho de tener muchos animales o tener muchas personas que lo estén haciendo, suele ser una de las causas que hace que se pierda ese celo, es decir, y se pierde en un ciclo, ¿sí? Porque yo tengo que volver a detectar celo 20 días después en el caso de la vaca. En este caso, quería dejarles por último un estudio en el que se ha visto que en el caso de las razas británicas y las razas cebuinas existe una diferencia en cuanto a lo que es la duración del celo. Como ustedes pueden ver, en el caso de las razas cebuinas, en este caso identificada como Brahma, la raza Brahma, podemos observar que esta presenta una duración mucho menor de lo que lo presenta, en este caso,
las razas británicas, que tenemos en este caso el ejemplo de la raza Hereford. Y bueno, y como en las cruzas, esta duración suele ser intermedia. ¿Por qué les digo esto? Porque este tipo de parámetros van a ser muy utilizados en cuanto nosotros veamos más adelante los prácticos de lo que es la sincronización de celos, lo que es la programación de todo lo que es inseminación artificial y el manejo del rodeo. Esta es una síntesis que buscamos hacer de lo que son las etapas del ciclo estral. Habíamos mencionado que el proestro se producía en el caso de la vaca entre el día 18 y 20, que también lo habíamos denominado como fase folicular, en donde teníamos que los niveles de progesterona habían decaído porque se había producido la luteólisis, y en función de esto, al caer los niveles de progesterona, la GnRH se había visto desinhibida, entonces comenzaba a haber mayor cantidad de pulsos de GnRH, y en respuesta a estos pulsos de FSH y de LH, principalmente de LH, que conducen a un mayor desarrollo de ese folículo, que posteriormente, cuando se produce el pico de LH, va a ser destinado a ovular. Y principalmente es una fase, como menciona abajo, que es altamente estrogénica, es decir, es una fase donde los estrógenos van en aumento, ¿sí? Recuerden que el pico de estrógeno se produce 6 horas antes del comienzo del estro, ¿sí? En la otra etapa que habíamos mencionado, que incluye el estro, la ovulación y el metaestro, también la habíamos definido como fase periovulatoria, o fase que está alrededor de la ovulación, y que en este caso habíamos dicho que el estro en la vaca duraba 18 horas, donde se producen mayor cantidad de pulsos de alta frecuencia y baja amplitud de GnRH, donde se produce alrededor de 6 a 7 horas, algunos dicen entre 6 y 8 horas de comenzado el estro, se produce el pico de LH, que es el que va a conducir a la ovulación. Esa ovulación se producía aproximadamente a las 30 horas de comenzado el estro, y ni bien se producía la ovulación, como habíamos mencionado, frente a este pico, frente a esta alta frecuencia de GnRH, si bien mencionamos que hay un pico de LH, también se produce un pico de FSH, pero ese pico de FSH se encuentra levemente desplazado del de LH, y ese pico, casualmente de FSH, es el que va a producir la primera onda, o el reclutamiento del grupo de folículos de la primera onda del siguiente ciclo, ¿sí? En el metaestro, como recién les mencionaba, forma parte también de la fase periovulatoria, dura entre 1 y 6 días. También le llaman fase de cuerpo lúteo en formación, porque básicamente es lo que ocurre. En el lugar donde se produjo la ovulación, en el ciclo anterior, se produce una reorganización también por efecto de la LH, que conduce a la reorganización de las células que han quedado, de modo que se produce una reestructuración, una luteinización de las células que formaban la granulosa, la teca, de modo que esas células ahora conforman dos tipos de células, que son las células luteales grandes y las luteales pequeñas, y que en esta estructura conformada por esas células, también la conocemos como cuerpo lúteo, se empieza a producir la progesterona, ¿sí? Por eso es que decimos que, y como ustedes pueden ver, que en esta etapa de metaestro, si bien se produce una primera onda, que es la que se produce por efecto del pico de FSH
que se produce a fines del ciclo anterior, vuelven a estabilizarse los niveles de GNRH, de modo que vuelven a ser menos frecuentes y de mayor amplitud. No tenemos gran producción de LH, ¿sí? Porque esta hormona se comporta de la misma forma que la GNRH. Y posteriormente en el diestro, también fase de cuerpo lúteo funcional o fase luteal, como la hemos descrito, estas condiciones en cuanto a la GNRH, en cuanto a los pulsos, se sigue dando, también se sigue produciendo baja cantidad de FSH y LH, aunque se siguen produciendo ondas de crecimiento folicular, hasta que finalmente se vuelve a producir nuevamente la luteólisis y al caer los niveles de progesterona se vuelve a producir el proestro y sucesivamente. En cuanto a lo que es el ciclo estral, lo hemos repasado un par de veces, así que bueno, espero que no les cueste tanto, aunque siempre suele hacerlo, pero acá estamos los profesores para lo que necesiten en cuanto a volver a explicarles. Es un proceso complejo, pero cuando lo aprenden es bueno ver cómo lo entienden, ¿sí? Por eso yo los invito a que lo vuelvan a repasar varias veces a este PowerPoint y que consulten, no tengan miedo de preguntar por más de que piensen de que es una pavada. Lo importante es que estamos en un periodo de aprendizaje y nos podemos equivocar todo lo que queramos, y es muy distinto a lo que nos puede ya ocurrir cuando somos profesionales y estamos manejando estos temas ya acá. Así que bueno, cualquier consulta que ustedes deseen realizarnos, en la diapositiva final volvemos a poner los correos de los profes para que ustedes puedan enviarnos sus consultas.